Muy buenas tardes, amigos de Día a Día. Una vez más los recibos desde Colonia del Sacramento y esta vez desde el Museo de Colonia. Y estamos junto al museólogo, coordinador del equipo técnico, Andrés Leal. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, Andrés, contanos un poco de qué trata el Museo de Colonia, un plan perfecto para el que viene a visitar Colonia, ¿verdad? Bueno, el Museo de Colonia es una realidad bastante compleja en realidad y muy entretenido para visitar porque exige recorrer el barrio todo. Justamente somos un único museo que está dividido en 8 casas para visitar y cada una de estas casas tiene una historia particular para contar. Y entre todas justamente se forma un discurso nuevo que estamos prácticamente estrenando a partir de este año, donde justamente lo que pretendemos es contar la historia del sitio patrimonial Colonia del Sacramento. De a poco le vamos a ir contando a los televidentes los diferentes espacios, pero ahora estamos en una de esas casas que nos comenta Andrés, que es el espacio Dr. Bautista Rebufo, porque recientemente se renovó una de sus salas, que se llama Un Chispazo de Libertad. Contanos un poco más de qué trata. Justamente el espacio Rebufo es un espacio que aúna casi todos los temas desarrollados en los demás espacios expositivos que tiene el Museo de Colonia, de manera como resumida de alguna forma. En esta sala, el Chispazo de Libertad, justamente lo que hacemos hincapié es en la historia nacional, pero vista desde la óptica de Colonia del Sacramento, ¿no? Cómo es de importante Colonia del Sacramento y cómo colabora en la historia, en el desarrollo de la historia nacional. Bueno, una de sus piezas fundamentales que estuvimos hablando un poco es el yesquero justamente de José Gervasio Artigas, y en honor a esa pieza tan emblemática, tan simbólica para el desarrollo de la historia nacional, de hecho, es que la sala lleva un nombre que hace juego con ese objeto. Ese objeto que estamos viendo en pantalla en este momento, contanos cómo llega y qué tiene que ver Artigas en todo esto. Bueno, Artigas estaba aquí en Colonia del Sacramento en el momento que decide desertar del ejército español, de las fuerzas imperiales, y lo hace el 15 de febrero de 1811. En esa huida, que justamente fue a la madrugada, a escondidas, llevaba muy pocas cosas encima, y en el derrotero que Artigas traza para llegar hasta Buenos Aires y ponerse al servicio de la Junta de Mayo, al servicio de la Revolución en definitiva, en Paso de la Horqueta, más o menos, da sin querer a la casa de Teodosio de la Quintana. Teodosio de la Quintana era un hacendado español bastante importante, que tenía muchas hectáreas de campo en ese momento, y en vez de denunciarlo, Teodosio lo que hace es colaborar con Artigas. Algunos de sus hijos se unen justamente a la revolución y emprenden el viaje con Artigas, le da a algunos de sus esclavos, caballos, oro, armas, o sea que fue una gran colaboración, de hecho, para este viaje que va a hacer Artigas hasta Buenos Aires. Artigas llevaba unas pocas cosas, como decíamos. Una de las cosas que llevaba encima era su yesquero, y se lo da en agradecimiento justamente por ese arriesgo que había tenido de alguna manera Teodosio de la Quintana, y Teodosio lo va a usar hasta su muerte y lo va a heredar, va a quedar en su familia, van a pasar de generación en generación hasta que sus últimas propietarias deciden donar definitivamente el yesquero al museo, para que justamente este patrimonio deje de ser del ámbito familiar y ahora sea un patrimonio público de todos. Creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo funciona un yesquero, pero de los actuales, los encendedores. Contanos cómo está compuesto, cuáles son sus piezas y cómo funciona. Aparte de lo bonito y complejo que tiene que ver con la manufactura de esto, que es una pieza de platería criolla, también se requería una habilidad especial para poder usarlo, no solamente para poder hacerlo, sino también para poder usarlo. Está compuesto de 3 piezas, uno que es el hornillo, que es una colita, en este caso una colita seca de mulita o de tatú, que está engarzada en plata, que es el elemento que contiene la yesca. La yesca es el material combustible, que hay diferentes maneras para poder realizarlo, y el fuego se inicia frotando 2 piezas, como tiempo antes. Una es el pedernal, que es una pieza de sílex pirómaco, es un tipo de piedra que al frotarlo fosforece, entonces levanta mucha temperatura y produce chispa. Y la pieza con la que se produce la chispa es un eslabón, así se llama, que es seguramente
tiene ese nombre por los viejos eslabones de las cadenas de los puertos o de los pórticos, y se sacaba un pedazo para realizar esta pieza, que en este caso también está engarzada con un león de plata. Se produce la chispa, se enciende la yesca y se enciende el fuego, ya sea para fumar o para encender cualquier tipo de lumbre. Muchísimas gracias, Andrés. Extendemos la invitación a todos los televidentes. Los esperamos en Colonia del Sacramento, en el Museo de Colonia.